Como este era un programa grabado, en la fase eliminatoria yo sumo 38 puntos. Pero cuando dan a los chavos que clasificaron, no me mencionan. No me menciona. Y había quien había hecho 37 puntos. Ok. Entonces, cuando yo salgo de tu DN, porque hay un recorte de personal, hubo un ya no más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiempo de Crear. Hoy tenemos el gusto de estar aquí con Javi Sol. Les voy a platicar un poco de él para que entiendan quién es. Es un gran cronista deportivo, ha crecido a lo largo de muchos años, que hoy nos platicará de todos esos años de experiencia. Y es por lo que estamos aquí. Queremos saber cómo Javi Sol ha creado todo esto. Obviamente temas de actuación de doblaje. Tenemos ahí algunos datos adicionales también como actuación teatral, que no muchos saben. Javi lleva muchos años en esto. Y pues la verdad es lo que queremos compartir con ustedes y que nos vayas explicando. Javi, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar estar aquí en este proyecto que hoy inicia. La verdad es que hoy arranca y tengo la fortuna de que el padrino de este gran proyecto es Javi. Y pues que nos vaya muy bien con tu patadita y con tu buen deseo, así va a ser. Y eso es lo que espero, ¿no? Gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es súper importante que tu personalidad, que tu experiencia, que todo lo que queremos compartir con el equipo, con toda la gente que nos siga, pues es lo que queremos llevar adelante, ¿no? Gente que ha creado y gente que está creando. Esa es la idea de este podcast. Gente que no decimos, ya lo logró, tiene 70 años y tiene una plenitud absoluta. El proyecto de este podcast es entender cómo has llegado hasta aquí y cómo estás creando, ¿no? Ese es el proyecto, cómo estás logrando cada uno de tus caminos y pues iremos haciéndote algunas preguntas para entender cómo has logrado llegar hasta aquí. Muchas gracias, bienvenido. No, pues gracias a ti, Eric. Y pues muy honrado de estar acá. Que me inviten a dar una patadita, pues me cae muy bien porque la verdad es que yo iba a ser futbolista, pero como dice la frase, me lastimé la rodilla. No, la realidad es que nací con la rodilla volteada, entonces decidí mejor dedicarme a otras cosas. No, muy contento de arrancar un nuevo proyecto. Yo tengo una frase que siempre la repito en mi mente. No tengo tatuajes, pero digamos que es la que tengo tatuada en mi mente, que es mantenernos inspirados e inspirar. Entonces me encanta conectar y sobre todo más allá del lazo que tengamos de la vida, creo que eres una persona que si algo te caracteriza es buscar siempre cómo crecer, cómo conectar y cómo pues precisamente inspirar, ¿no? Lograr conexiones y por eso me encanta estar aquí y muy honrado de arrancar este proyecto. Creo que siempre es buen tiempo para crecer y también es buen tiempo para creer. Pues muchas gracias, qué bueno, qué bueno. La verdad es que definitivamente siempre lo dije, lo platiqué con el equipo. La persona que tiene que ayudarnos a impulsar este proyecto eres tú. Entrando en materia, algo bien importante que quiero que sepan es todo el camino que ha llegado Javi. Muchos lo ven hoy ya en la televisión. Vienen cosas importantes en este nuevo cambio porque algo de las fortalezas de Javi es el fútbol soccer, ¿no? Es una de sus fortalezas. Yo sé que tiene muchas más, muchas cosas increíbles que ojalá las vayan conociendo a lo largo de su carrera, pero una de ellas es el fútbol soccer. Es una persona deseosa y amorosa del fútbol, su pasión la comparte con su familia, con el equipo, con todo mundo. Siempre tiene un buen detalle para hablarles de fútbol y qué les digo hoy por hoy de experiencia, de conocimientos, pero en algún momento esto no fue experiencia y conocimiento, seguramente fue un sueño. Y yo quisiera preguntarte eso, ¿cuándo dejó de ser un juego y cómo empezó Javi a tomar esto como decir, creo que esto sí va a ser un camino de vida? ¿O en qué momento tú decides tomar esto para salir adelante? Pues fíjate, Eric, yo tuve un convencimiento muy claro desde niño y lo sigo teniendo hoy. Yo estoy muy seguro de a dónde quería llegar. Estoy muy seguro de a dónde he llegado y a dónde sé que voy a llegar todavía. Vengo de una familia de periodistas, entonces para mí siempre fue muy natural la conversación o el entorno de entender de qué iba la radio, la televisión, los periódicos. Recibíamos en casa 3, 4 periódicos, escuchábamos en el camino a las reuniones familiares o camino a la escuela
las noticias. Entonces, más que entrar a este mundo, mi mundo desde niño era esto. Y el asociar al deporte sí se convirtió en algo donde yo fui identificando en dónde estaban mis gustos. Se me pudo haber despertado el gusto hacia lo periodístico de noticias o lo político, o se me pudo haber despertado hacia el espectáculo y la música, pero mi CPU estaba reservado para el deporte. ¿Por qué? Pues porque de manera genuina, tal vez por inspiración de mis primos o de mi tío. Tengo 2 primos grandes del lado de la familia Solalande que siempre amaban los deportes en general, entonces con esta intención de imitar un poco a los primos, como que yo asociaba que a mí también me gustaba el deporte. Luego del otro rama, que son los Ramírez, yo tenía un tío que había jugado fútbol, mi tío Marco, entonces también tenía esta combinación. Y yo creo que estos primeros ejemplos familiares me hacían sentir que había un lazo deportivo. Y cuando empecé a jugar mis primeros videojuegos, cuando llegaba el periódico a casa, sin darme cuenta, lo que consumía era fútbol. Cuando me daba cuenta que iba con mi papá al puesto de periódicos, lo que yo pedía era la revista de fútbol. Claro. Entonces, fue muy natural que ese hobby, que ese gusto por los deportes ya viviera en mí. Me gustaba ver los supercampeones, me gustaba imitar a Oliver Atom, me gustaba siempre tener un balón. Y más que soñar ser futbolista, yo me soñaba siendo narrador de fútbol o siendo periodista. Y eso es perdóname que te interrumpa, pero es una pregunta importantísima. ¿En qué momento? Y eso lo tengo aquí bien marcado, porque para mí es muy importante saber y explicarle a la gente en qué momento deja de ser un juego. ¿En qué momento Javi deja de crear supongo, y no lo sé, pero me imagino que era Javi jugando FIFA y de repente decir, voy por acá y va hasta el jugador y va subiendo y va bajando. ¿Y en qué momento Javi se da cuenta que esto deja de ser un juego? Eso para mí creo que es bien importante saberlo por todo este tema que estoy buscando darle esta claridad a la gente de cuándo tomarse las cosas en serio y saber que de esto pueden vivir. Es que, a ver, tuve la visión de que me quería dedicar a esto, pero también tuve un parteaguas que fue un concurso que hubo en la televisión. Yo veía prácticamente todos los programas deportivos y en Más Deporte, que sigue vigente en Televisa, programa que sale todos los domingos, tal cual había un concurso que se llamaba Narrador del Futuro. Entonces, para mí, pues fue muy claro el mensaje, ¿no? Si tú eres un niño entre 8 y 12 años que te gustan los deportes y que te gustaría ser narrador, directito, marca el teléfono que esté en pantalla, deja narrado tu gol y participa. Entonces, vi votando la oportunidad y dije, es que ese perfil que están buscando soy yo. O sea, yo me identifico con lo que están pidiendo, ¿no? Y lo importante es que te la creíste, que eras tú. Y que yo no le tuve que decir a mi mamá o a mi papá, oye, ¿puedo marcar? Yo la vi muy fácil y dije, a ver, el teléfono es marqué, grabé mi gol, colgué. Y la producción después de, no me acuerdo si fue a la hora o durante el día, pero pues marcaron. Contestó mi mamá, oiga señora, su hijo nos marcó, su hijo es Javier Sol, nos dejó sus datos, tenemos que corroborar porque queremos invitarlo a que venga el domingo a participar. Entonces, a partir de ahí, yo me di cuenta que estaba dando esos primeros pasos para cristalizar algo que yo ya había visualizado. Claro. Estoy hablando de un chavo de 10 años, ¿no? Pero yo tenía mucho ese convencimiento porque sabía que era un niño y que no iba a ser mi trabajo en ese momento. Claro. Pero una manera de acercarme a lo que yo ya había visto que quería hacer cuando fuera adulto. Porque yo nunca me visualicé trabajando en esto siendo un niño. Claro. Yo sabía que esto iba a ser una cuestión de tiempo que eventualmente llegaría. A lo que voy es, jugaba fútbol, disfrutaba el fútbol, pero yo empezaba a disfrutar más preparar las estadísticas o disfrutaba más esas tardes de videojuegos que realmente irme a correr o perfeccionar mi técnica para convertirme en futbolista. Entiendo. Entonces, me imagino todos los amigos ahí con el FIFA y tú narrándoles a todos. Es que ¿no? Tal cual hacíamos eso. Nos íbamos a jugar aquí cerca al parque y, a ver, amo jugar fútbol. Sí, lo sé. Y no es elegir uno u otro. Simplemente que cuando se acababa el fútbol, venían las horas del FIFA.
y yo me quedaba en las madrugadas haciendo mis propios torneos. No manches. Y además existía ya el PlayStation o el Winning Eleven, donde tú ya podías editar a los jugadores. No existía la Liga Mexicana. Claro. Bendito Bazar de Lomas Verdes que podías tener ahí la Liga Mexicana. Solucionabas la Liga ¿no? Mexicana. Y saludos a toda la gente del Bazar de Lomas Verdes. Entonces, me gustaba mucho editar a los jugadores y empezar a crear historias. Y desde ahí me di cuenta que de verdad tenía muy claro el camino de que de una u otra forma yo quería dedicarme a algo más allá de estar pateando el balón en la cancha, ¿no? Increíble, sí, creo que... pero a ver, hablas de este parteaguas que creo que es importante, la oportunidad siempre existe. Yo menciono mucho una frase muy existente y muy clara de que la suerte para mí siempre es donde se junta el conocimiento con la oportunidad. Siempre he creído eso, es una frase que no me inventé, muy existente, muy vieja. Y la realidad se presenta en esto, ¿no? Tú tomaste eso en donde cachaste la oportunidad, tenías los conocimientos que a los 10 años requerías para estar ahí, donde tú creíste que eras capaz y posiblemente competente para estar en ese estudio gritando un gol. Es que, ver, yo estaba muy convencido cuando llegó ese concurso que era disfrutar la experiencia, Claro. pero lo veía como algo muy natural, así como existen los concursos de canto y habrá gente que va y que naturalmente ese es lo suyo y va y lo disfruta y participan en los realities y se quedan y lo gozan. Para mí era como, esta es una gran oportunidad de ir a disfrutar esto que tanto me gusta. Entonces, ese es un parteaguas de decretar. Claro. Yo me acuerdo mucho que voy con mi papá a las instalaciones ahí de Televisa Chapultepec y voy y conozco al Perro Bermúdez, Ok. que además pues era un sueño conocer al Perro Bermúdez. Seguramente. Te estoy hablando de 2001, yo tenía 11 años, conocer a Anselmo Alonso, ir a los estudios, Claro. participo en ese programa, habían otros dos niños, uno que se veía de buenos pulmones, otro flaquito, y cuando llegamos nos dijeron que iba a ganar el niño que gritara el gol más largo. Ok. Entonces era importante la narración, pero también era muy importante La qué tan potencia. largo, la potencia. Entonces, me acuerdo de esto porque desde ahí empezó mi estrategia de decir, ¿cómo le voy a hacer si empatamos? O sea, ya estaba pensando, ¿cuál va a ser mi factor diferencial? Porque pues no nada más era de que 5, 4, 3, 2 griten el gol. Había que narrar la jugada. Y estaba de moda en ese entonces todo esto del gol por la nutrición. Ok. Era cuando comenzaba. Entonces, pasan los otros dos chavos y el grandote hizo 15 segundos. Órale. Yo dije, no, pues que me pongan como tomate. Que un minuto. Si escuchan un gol de Javi Sol, seguro hoy supera los 15 segundos. Seguramente. Te estaba viendo en el Juego del América el fin de semana. Sí, seguramente. Te aventaste unos gritos de 25 segundos, yo creo. Pero bueno, perdóname, nada más importante para que lo escuchen ahora. Gritar un gol, cuéntenle y van a ver que son más de 15 segundos. Sí se puede lograr. No, y eventualmente la radio te permite prolongarlos un poquito más y la tele te los acorta porque Ok. tiene que entrar la mención. Ok. Pero ese día me acuerdo que dije, ¿cómo le hago para hacer un factor diferencial con este chavo? Entonces, yo tenía que alcanzar los 15 segundos de él, pero tenía que hacer algo diferente. Entonces, me puse rojo como manzana, alcancé los 15 segundos Sí. y se me ocurrió decir que era un gol por la nutrición y 1 kilo de barbacoa para el staff y para el Perro Bermúdez. Buenísimo. Entonces, eso les gustó dentro del concurso. Claro. Y aunque empatamos, me terminaron por dar el premio, pues por la creatividad al haber narrado ese gol, ¿no? Estoy hablando de un niño de 11 años. Ah, increíble. Pero eso me dio una enseñanza de cómo hay que tener un factor diferencial, porque en este mundo competitivo Claro. tienes que empezar a tener tu sello. Y muchas veces van a llegar empatados a la meta 2, pero ¿quién se va a quedar en el proyecto? Y el que se quede no es que sea mejor, simplemente que para ese proyecto fue el elegido. Me pasó a la inversa en el draft de voces, que llegó después. El draft de voces se presenta en 2011, te estoy hablando 10 años exactos después. El concurso no se llamaba Narrador del Futuro. En temas laborales, lo más cercano al fútbol, primero fueron tus 10 años. Primero el draft de voces. Después No, de, ahí, perdón. de los 10 Primero, años. el Narrador del Futuro es el nombre del concurso al que voy a los 10 años. Perfecto. Ese me ayudó a decretar. Es que creo que ¿A eso qué es te clave, quieres ¿no? dedicar? De Eso ahí era. agarraste la oportunidad de decir, si te la creíste, la encontraste creí. un factor diferencial en el proceso para ser ganador. Sí. Que eso es un punto importante, ¿no? Encontrar
confianza, credibilidad Confianza. y busca tu diferencial, porque habemos tantas personas haciendo podcast en este planeta y haciendo cronismo y haciendo... A mí me encanta ver el tema también del doblaje, que es increíble, que ahorita llegaremos un poco ahí, ¿no? Es otra fase de Javi, pero el factor diferencial a los 10 años te marcó y te trazó un proyecto de vida. Inconscientemente, o sea, ahorita cuando lo recapitulo, Claro. me recuerdo ese día en el estudio pensando cómo le iba a hacer para ganarle a este chavo. Claro. Pero eso lo visualizo ahora ya desde el lado profesional y me doy cuenta que así es la toma de decisiones al momento de ejecutar, ya como un profesional en tus áreas. Claro, y ese tip lo tenemos que agarrar porque hoy lo sabes. Eso a los es. 15 años, 18, No, 17, a los no 10 lo años, sabías. lo único que te preocupa es ganarte ese balón Claro. de fútbol del premio, Claro. ¿no? Y entonces yo cuando regreso a mi casa, además de volver con la experiencia de conocer al perro, de haber ido al estudio, de tener mis 3 balones de fútbol y uno de americano y uno de béisbol, me acuerdo que llegué con ese balón al Copán y se voló en el primer recreo. O No. sea, lo menos importante fue el balón Te de creo. Televisa Deportes que terminó Volado. en algún lugar ahí en una Sí. casa de fuentes de satélite. Pero yo desde ese día dije, ok, narrador del futuro. Ya tenía decretado a qué me quería dedicar. Ahora faltaba labrarlo, faltaba el camino. Y pudieron haber sucedido muchas cosas que me desviaran y que Claro. dijeran, esto no es lo mío. Pero yo nunca me salí de ese lugar donde yo ya había elegido y dije, ahora, ¿qué tengo que hacer para ser cronista? Si ya tuve la bendición de haber encontrado un concurso, si ya tuve la experiencia Sí. de acercarme, tengo este factor y no lo tengo que soltar. Este es un as bajo la manga, es una historia bonita. Eso no quiere decir que con eso me iban a dar trabajo después, ¿eh? Claro. Pero yo sí tenía ya un fuego interno de decir, si ya logré a mis 10 años un objetivo, ¿por qué no lo voy a lograr después? Y esa fue mi as bajo la manga que me ayudó en un futuro a darme fuerzas para tocar puertas en más castings y en más retos. No, y eso lo he visto que está súper trillado, está muy dicho el tema de hacen lo que te sientes cómodo, hacen lo que te sientes bien, confía en tu proyecto y sigue y trabaja y dale por ahí, no te distraigas, porque todos nos distraemos, ¿no? Yo sé algunas facetas de tu vida en esa época donde también uno puede tener trabajos de verano, puede meterse a chambear por lana, por cumplir ahí un sueño, un viajecito, algo que anda Claro. ahí yéndose, ¿no? A un gustito personal. Pero este enfoque de confiar en lo que te gusta hacer y continuar y seguir maquilando por eso que es tu proyecto de vida. Eso sí, creo que de verdad, aunque se dice por todos lados, a veces no lo creemos. Y a veces la necesidad, desafortunadamente, nos lleva a hacer cosas, obviamente, que pues, no están dentro del camino de nuestro proyecto de vida, ¿no? Pero esto que mencionas de siempre tener el camino bien claro hacia dónde quieres ir y aunque te desvíes tantito, regresar al camino y continuar, es uno de él. Yo te Trazo diría, a dónde vas. Eric, es seguir tus pasiones. Mira, hay veces que tienes la fortuna de tener cerca el lugar donde se realiza lo que te gusta. Claro. Si a mí me hubiera apasionado esquiar sobre hielo, pero vivo en la Ciudad de México, estaría más lejano a lograr mi Claro, sueño por las claro. circunstancias. Tendría que buscar una pista de hielo, tendría que inscribirme, tendría que ir a torneos, a lo mejor habría que pagar ir a esos torneos. Claro. En este caso, cuando yo descubrí a lo que me quería dedicar, sumé todos los factores que estaban alrededor. Por supuesto. ¿En dónde se hace a lo que me quiero dedicar? A media hora de distancia de mi casa. Ahí están los estudios a los que yo un día quiero ir. Oye, ¿quiénes son los que narran? ¿Ahí se narra? ¿Pero eso Sí. lo tuviste consciente siempre? No, lo tuve consciente a raíz de esta experiencia. Ok. Pero todo eso se metió en mi mente de saber que ese sueño era alcanzable. Ok. Incluso haciendo las cuentas, yo me daba o visualizaba que era más fácil poder trabajar como narrador en las instalaciones de Televisa Chapultepec que irme a entrenar a los 10 años todos los días a Cuapa Fíjate. o a La Noria o a Pumitas, que eran los lugares Claro. donde estaban los equipos de fútbol profesionales, donde si yo hubiera querido ser futbolista, el camino del futbolista no empieza a los 18 años para hacer una prueba a ver si te quedas y llegar con tu título Claro. profesional. No, El es camino toda la del vida. futbolista profesional inicia desde los 6, 7 años, Sí, sí. que empiezas en una academia a cuidar tu alimentación, a tener la disciplina, a tener la técnica. Y todo eso yo no lo tuve. Claro. Y no está mal. Yo Claro. disfrutaba jugar fútbol en las academias aquí en Satélite, pero en mis circunstancias, viviendo en Satélite, era imposible para mí
y además a lo mejor no tenía las condiciones o no tenía esa vocación para ir todos los días a Coapa, para ir hasta la Noria, tener que cruzar 1 hora, 1 hora y media e ir a entrenar. En cambio, yo me entrenaba en mi casa con mis cosas, con mis periódicos, con mi televisión, con mis ganas de ser cronista para poder un día trabajar en la televisión. Entonces, oye, perdón que te interrumpa, pero es que esto está cañón. O sea, no solamente, fíjate, esto es muy bueno. No es que tengas clara la visión de lo que te apasiona, sino también tienes claras las oportunidades que te permiten llegar a ella. Porque pues uno, como bien lo mencionas, ¿no? Habrá quien tiene el sueño de ser corredor de Fórmula 1, ¿no? Y no está mal, ¿no? Está padre, todos debemos de soñar, pero sabemos que las posibilidades para llegar a ser piloto de Fórmula 1 en este planeta pues, son muy complejas, ¿no? No todos tenemos un backup de Carlos Slim que nos puede llevar allá. Ojo, Checo Pérez es uno de los mejores pilotos para mí de la historia, ¿no? Pero, sin embargo, tener un backup del respaldo, de la inversión que amerita y que necesita un piloto de Fórmula 1, pues afortunadamente lo llevan ahí. Pero ¿cuántas personas pueden alcanzar esto, no? Y que total. tú hayas tenido esa visión. A ver, a mí lo que me encanta es que no es una visión o un sueño desmedido. Fue un sueño con claridad. Eso, cuando tú ves que está al alcance, es muy importante identificarlo. Eso no amerita de que si mi sueño hubiera sido ser futbolista, pues habría tenido yo tanto hablar con mis papás y ellos también jugaron un rol importante, porque los papás, ahora que somos papás, lo sabes, pues tienen un rol importante de identificar en dónde están las aptitudes de tus hijos para apoyar el sueño. Y si tienes un hijo que tiene, como te lo dije, a lo mejor tiene el sueño de ser pianista, y si tú ves que desde niño lo va desarrollando y ves que en México no está el futuro y que los mejores pianistas están en Austria, pues buscarás como papá darle todos esos recursos o llegar a un momento que digas, hasta acá llegué. Que en el fútbol eso es algo bien importante, O sea, creo que aquí pasa este tema de muchos de los papás a veces nos volvemos como los realizadores de nuestros sueños. Ah, totalmente. En nuestros hijos. Y más en México, Sí, todos los que no fueron futbolistas, pero quieren que sus hijos lo sean, es más el sueño del papá que realmente del hijo. Entonces yo afortunadamente tuve unos papás que siempre me dieron la libertad de ir a donde quisiera. Claro. Y a lo mejor si yo les hubiera dicho con el convencimiento, papá, mamá, quiero ir a entrenar a Coapa, quiero ir a entrenar a la Noria, quiero ir a entrenar a Pumitas, pues entonces seguramente ellos me hubieran visto con ese convencimiento y hubieran encontrado la manera de que lo hiciéramos. Pero me vieron también tan convencido de lo otro que yo en mi universo de ciudad satélite seguía construyendo mi sueño que tenía reservado. Yo no tenía ninguna prisa por llegar al micrófono a los 10 años. Yo tenía escuela. Yo iba a mi escuela de fútbol, podía estar en el teatro en la escuela, podía tener una vida muy feliz y mi vida profesional eventualmente iba a llegar después de la prepa. Entonces, en el sueño que yo elegí como profesional, yo no tenía ninguna prisa. Si hubiera elegido el de futbolista, sin duda lo hubiera tenido exactamente. ¿Sabes? Hubo un momento clave que hace rato me preguntabas, ¿cuándo fue que me di cuenta que esto ya no era una broma? México queda campeón del Mundial Sub-17 en 2005. Esa generación es de mi misma edad. Giovanni Dos Santos nació el 11 de mayo de 1989. Yo nací 2 días después de Giovanni Dos Santos. El día que yo estando en la escuela, jugando fútbol a un buen nivel, porque según yo era de los que mejor jugaban de mi generación. Era de los buenos de mi generación. De repente veo que ya había gente de mi edad siendo campeones del mundo. De repente veo que ya había un Giovanni Dos Santos que jugaba en el Barcelona, un Carlos Vela que jugaba en el Arsenal, a mi misma edad. Dije, Javi, vas tardísimo. Eventualmente ya no te vas a dedicar al fútbol. O sea, ¿de qué me estás hablando? Tienes 15, 16 años y sigues pensando que vas a llegar ahorita a hacer una prueba a la América y te vas a quedar, o que vas a ir a Cruz Azul y Pumas y te vas a quedar. Eso ya no iba a pasar. Eso ya no iba a pasar. Y eso tú te aterrizaste. Fue hacer las paces con mi realidad. Eso está increíble. Oye, o sea, que si me dices ahorita... Perdóname, pero la madurez de los 11 años de decir, ya no me alcanza para ser futbolista. Pero tú me podrías preguntar, oye, ¿te arrepientes de eso? No me arrepiento. No, hombre, si tuviste la... Oye, que si existe la posibilidad de volver a nacer y en otra vida me hubiera gustado ser futbolista, tal vez. Puede ser. Tal vez, pero soy tan feliz haciendo lo que hago que no me atrevo a decir, sería yo muy injusto con mi vida,
de decirte que me hubiera encantado hacer otra cosa a lo que Claro. me dedico. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que dije, espérame, existe la actuación, existe el doblaje, existe este mágico mundo que me permite ser todo lo que yo quiera hacer en uno. Y la actuación y la combinación de la crónica me ha permitido ser todas las profesiones que quiero. Que eso está increíble. Qué bueno que lo mencionas, Ja, porque tomas esta corriente de profesionalismo primero, y no primero, ¿eh? Siento que fue a la par en donde encontraste tu pasión por la actuación, ¿no? Ujú. Primero empezando, bueno, yo sé que primero empezaste en la actuación teatral, ¿no? En donde te empiezas a preparar y en el camino encuentras la actuación vocal, ¿no? El tema de hacer doblaje, ¿no? Y a la par vas creciendo en el tema del fútbol, en el tema del cronismo, porque además has narrado NBA, bueno, has hecho entrevistas en la NBA, has estado en Super Bowls, o sea, no solamente has llevado el mundo del fútbol en tu vida, Sí. sino que también has desempeñado otras actividades profesionales. Bueno, yo te he visto narrar hasta luchas, hasta vaqueros el otra vez. Un rodeo. Un rodeo te vi narrar el otra vez, ¿no? Entonces, el profesionalismo es clave, ¿no? El prepararte correctamente para lograr este sueño y poder realizar, donde Javi tiene dualidades, ¿no? Y Javi también como le gusta ver un partido de fútbol y a ver, la familia de Javi habla de fútbol por todos lados, ¿no? Sí. La familia actual hoy formada por Javi, ¿no? Pero realmente Javi cuando se prepara y es profesional, también encuentra esta personalidad en donde también el doblaje le apasiona. Mucho. El crear personajes. Yo lo veo, yo lo he vivido y realmente encontrar este trabajo, y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cuál fue, teniendo estas vertientes de Javi, tu primer trabajo que tú consideraste, dije, este es mi primer trabajo que hoy me dedico y soy profesional en lo que hago? Cuando te la creíste así como de niño, 11 años, dijiste, esto quiero hacer. ¿Cuándo dices, esto es mi trabajo el día de hoy? ¿Cómo te das cuenta de eso? Fíjate que es que también en el camino de todo esto hubo muchas áreas de oportunidad, que aunque yo tenía el convencimiento, claro que hubo otras virtudes que me hicieron no dudar, pero sí tal vez considerar, explorar antes de meterme de lleno. ¿A qué voy? Tengo decretado lo del narrador del futuro y como te dije, es una cartita que me guardé aquí y dije, yo sé que esta es mi llave, a esto me voy a dedicar, yo sé, pero pasaron cosas tan maravillosas en mi secundaria y prepa. Una de ellas, descubrir el taller de teatro musical, que me ayudó a formarme mucho primero como persona, disciplinarme, lograr tener un cuerpo sano, tener una convivencia con muchísima apertura, mucho crecimiento como persona, tablas, el poder hablar ante un público, el cuidar mi alimentación, el trabajar en equipo, el entender que no siempre iba a ser yo el ganador de un concurso o que no siempre iba a ser yo el que iba a estar hasta adelante en la portada. El teatro también te enseña a ser un eslabón en un grupo de trabajo, a que tan importante el protagonista como el ensamble, en que hay un elenco A, un elenco B, en que puede ser staff, en que puede ser el tramoya, en que es importante el trabajo del que switchea, como del que prende el micrófono. No, es un mundo. O sea, Y el te teatro enseña me te enseñó enseña eso. Es una escuela todo de vida. general, claro, Y es una escuela eso de vida. en un esquema organizacional, eso es. Para que todo funcione tiene que haber recursos humanos, tiene que Claro. haber administración, ¿no? Sí. Entonces el teatro me formó, me ayudó y me empezó a apasionar. Y hubo un momento que dije, esto me está gustando demasiado. Y eventualmente exploré ir a castings de comerciales, ir a castings de conducciones. Y viene el otro lado de la vida, Claro. la tolerancia a la frustración y el darte contra la pared. Porque una cosa es el terreno seguro. Sí. Cuando heredas una empresa y sabes que de una u otra manera, y qué bueno quien lo hace, y bendito sea el que tenga la posibilidad de heredar la empresa de sus padres, o un portafolio de clientes, o un negocio familiar. Eso me parece maravilloso. Sí. Pero la vida, y lo sabes como emprendedor, pues tiene más nos que sís. Sí. Tienes más puertas cerradas. Y los que nos dedicamos a la interpretación, a la actuación, nos vamos a topar con muchos castings donde no te quedas. Sí. Todo el tiempo. Yo mando 10, 20 castings a la semana de locución, de audiolibros, pruebas de voz. Todo el tiempo me estoy retando. ¿Y en cuántos te quedas? En un porcentaje mucho más
negativo de lo positivo. Es decir, si Sí, mando sí, 10 sí. castings, no me quedo en 6. Seguramente me puedo quedar de 1 a 4. Pero ese es el porcentaje normal en el mundo Claro. real. Entonces, vino toda esta forma de vivir, de decir, oye, está padre ser conductor, estaría padre ir al CEA, estaría padre tocar la puerta y a lo mejor puedo ser conductor de Disney. Oye, me gustaría de pronto ir a castings de comerciales y ver qué se siente. Regresando a tu pregunta de cuándo me di cuenta cuál era mi trabajo, bueno, es que empecé a trabajar en campamentos y me di cuenta que me encantaba trabajar en campamentos, Ok. porque ahí también encontraba un espacio donde me sentía yo mismo, donde me gustaba irme 3 días, desconectarme, tener la responsabilidad de cuidar un grupo de niños. Y hoy que soy papá de un niño de 5 años y de 1, me doy cuenta que también eso era mi vocación. Yo desde que tenía 12, 13 años yo quería ser papá y sabía que algún día lo iba a lograr. Ok. Entonces, no solamente es la parte de a qué me quiero dedicar profesionalmente, Sí. también es encontrar a qué me quiero dedicar en mi vida. Y uno Claro. de mis deseos más grandes, Eric, hoy más allá de lo profesional, es que me quiero dedicar tiempo a mis hijos y es lo que trato de hacer. Entonces, por eso para mí fue muy poderoso darle responsabilidad a ser guía de campamentos. Claro. Porque esa fue mi responsabilidad más grande, tener que cuidar niños, su integridad, y empezar a vivir y a explorar también el hacer amigos para el resto de mi vida. Te diría que 2 o 3 de mis mejores amigos de la vida los conocí ahí. Entonces, todo esto forma parte de ir encontrando tu personalidad, pero mi esencia sería buscar pasiones. Claro. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? No, no, no tengamos en cuenta la frase de vamos a perder el tiempo, ¿no? Vamos a vivir el tiempo. Claro. ¿Cuánta gente dice, "Ay, vamos a matar el tiempo un ratito"? No, no, no. El tiempo no se mata, el tiempo se vive. Claro. Entonces, van pasando cosas, vas encontrando en el camino y llega este Javi curioso que se empieza a cuestionar, pues es que hay un casting de teatro, pues voy. Y de repente me quedo. ¿Y qué pasa? Que me voy a Nueva York, y que me voy a China, y que me voy a Corea, y que me voy 2 años justo terminando la prepa. ¿Y qué pasó con el sueño de ser cronista deportivo? Claro. ¿En qué momento vas a retomar, Javi, a tus 22, 23 años tu sueño de ser cronista deportivo? Otra vez la pregunta de ya vas tarde, ¿no? Sí. Mientras que yo veía que gente a los 16, 17 años ya estaban metidos en redacciones de deportes, ya empezaban a tener pininos, yo seguía haciendo teatro en Nueva York, en China, en Corea, y todavía cuando regresé me metí a trabajar a un crucero, Sí. a Colombia, a Curazao, a Panamá, y andaba yo bailando danza kuduro y dando clases de yoga Sí. y bailando en cruceros. ¿Y en qué momento tenía esto? Bueno, si yo no hubiera vivido todas estas Claro. experiencias de vida, de hacer teatro en Nueva York, en China y en Corea, de haberme ido como animador, como voz del barco, como todo lo que hice, hubiera dejado en pausa un sueño. Claro. Y a lo mejor a mis 40, 50 traería ganas de vivir estas experiencias y no, las tenía que vivir en ese momento. Llegó un momento cuando puse pausa a todo lo que estaba haciendo y castings y acá, y dije, a ver, es otra vez. El sueño de los deportes, ¿dónde está, Javi? Se te va a pasar el tiempo y no queremos que pase lo que en el fútbol, ¿verdad? Entonces, es momento de sacar la carta y utilizar esta carta poderosa que es la que te atrapó y la que tú sabes claramente que esta es. Pasa el draft de voces en el mismo lugar, en las mismas instalaciones, con otro nombre, pero ahora con 21 años, con 22 años. Entonces dije, esto es una señal. No, bueno, es que Tengo que regresar al te sitio llegó el mismo momento, donde en todo, el mismo en lugar, el mismo la sitio. misma idea. Mismo sitio. Nada Entonces, más 12 años después. Solo 12 años después y con la gran ventaja de haber tenido ya Claro. una formación. Que aquí quiero hacer un Artística. time rapidísimo, Javo. Fíjate, o sea, algo como les menciono, este lugar está hecho para crear, es tiempo de creer y es tiempo de crear en nosotros, ¿no? Quiero hacer una pausa porque tal vez todos esperábamos que Javi nos dijera, mi primer trabajo fue en la televisión, fue narrando, tuve aquí una emisión pequeña en la televisión. No, realmente aquí nos damos cuenta que un verdadero Javi Sol primero empezó descubriéndose, ¿no? Dándose cuenta que
tenía tantas pasiones y tantas cosas por hacer en la vida que si no las hacía, no sabía qué quería. Eso. ¿No? Y creo que eso es lo importante, ¿no? En este tiempo de crear, nos tenemos que dar cuenta que tenemos una pasión, que esa pasión puede ser desbordante, se puede alcanzar, sí se puede lograr, que hay que tener niveles, que es lo que mencionaba Javi, pues sabía que era un momento en que ya iba tarde para ser futbolista y decía, bueno, pues quiero ser esto y me apasiona y esto lo puedo hacer aquí y tengo la posibilidad de lograr este sueño. Creo que eso es importante, el saber, esto quiero, esto puedo, pero esto tengo que hacer y ahora sí, esta es mi pasión y vamos a regresar a donde estabas, o sea, el saber que esta es su pasión y que haber vivido todas estas experiencias, que seguramente gracias a eso eres hoy quien eres, ¿no? Pero ¿cómo es esto importante, no? Saber que tenemos que descubrir, que nos vamos a equivocar y bien Javi lo mencionó, ¿eh? No son errores, son situaciones de vida, es vivir, es simplemente enfrentarte a los hechos que la vida te presenta y hacerlos, porque, a ver, yo te puedo creer, mira, eso es una situación que veo con toda la gente exitosa, que realmente todo lo que se proponen hacer, lo hacen bien. No lo hacen a medias. Y a ver, y yo sé que tú no eres presuncioso, pero estoy seguro que cuando pasaste la fase del teatro, que cuando pasaste la fase del crucero, estabas ahí y estabas en el mejor lugar, ¿no? Y te ponías las pilas y decir, si tengo que trabajar con mi estado físico, si tengo que trabajar con mi disciplina de estudio, ¿no? Lo voy a hacer porque esa es otra de las características que creo que hacen a la gente que cree que sea gente exitosa, que se determinan a hacer las cosas como debe de ser, con carácter, con reglas, con condiciones, con estudio, con preparación y ser el mejor de la batalla. Creo que eso también te permitió, tanto en los campamentos seguramente, como en el crucero, como en el teatro, estar oye, no cualquiera se va a Japón, a Corea, a Broadway, a Nueva York, o sea, perdóname, pero aunque fue una etapa estudiantil y una etapa donde tal vez tú sabías, no querías vivir de ello, o tal vez en ese momento creías que o a raíz de vivirlo te das cuenta si tienes la vocación para seguir en ello. Claro. Porque cuando se presenta esta oportunidad, gracias al Thomas Jefferson, o sea, yo hice teatro escolar en el Copán toda mi vida. Y la verdad es que fue una formación preciosa. Cuando tengo la oportunidad de ir con el Tomás a esta invitación a Nueva York, éramos todos menores de 21 años. Okay. Y fuimos al New York Musical Theater Festival, que es un festival de Off-Broadway, donde al final de cuentas nos preparamos prácticamente un año para ir a este evento. Y teníamos una formación artística y un convencimiento de disciplina, que era como estar en una universidad, era como estar en una academia, porque teníamos clases de canto, porque teníamos que correr la obra, porque teníamos que vocalizar, porque teníamos un reglamento también de disciplinarnos y de comprometernos a no salidas nocturnas, a nada de alcohol, a nada de cigarro. Claro, disciplina. O sea, una disciplina real. Claro. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que para lograr los sueños, pues tienes que también tener este convencimiento de que las cosas cuestan, que no te lo va a regalar, que no es de que ya me quedé en el casting y ¿no? O sea, todo tiene un proceso. Y gracias a todas estas vivencias fue que me fui formando y que también me fui dando cuenta que si yo vivía en satélite y que si los castings estaban hasta la Colonia del Valle o que si la escuela que a mí me gustaba para tomar la crónica deportiva estaba hasta la altura del Estadio Azteca, pues me tenía que levantar, irme en combi, subirme al metro, llegar y cruzar la ciudad. Sí. No iba a esperar que mis papás me llevaran. Pero tu sueño era o no tenía las circunstancias de que un claro. chofer me llevara. Pues no. Claro. Es el convencimiento de decir, si el lugar donde me puedo preparar hacia el sueño que quiero está hasta allá, pues ¿qué voy a hacer para ir? Claro. Entonces ahí sí, a mis 18, 19 años, me convencí de ir todos los días, subirme al metro, subirme al camión, ir a tomar mis clases a la Raúl del Campo, donde ahí daban crónica deportiva y certificarme como cronista deportivo. En medio de todos estos teatros, doblajes, aventuras que tuve en medio, porque necesitaba la certificación de cronista deportivo. Claro. Necesitaba los estudios. Yo terminando prepa entro al casting del Thomas Jefferson y son 2 años de hacer teatro. Hombre. Y en medio de estos 2 años, pues yo estaba ya a los 20, 21 y decía, ¿y cuál va a ser mi carrera universitaria? Claro. Mi carrera laboral ya había comenzado. Ya había empezado yo a hacer doblaje, a hacer locución. Entonces, al final de cuentas, lo que siempre digo, Eric, es a los chavos sobre todo, ¿no? Busca algo que te apasione,
pero también identifica qué depende de ti para hacer que eso pase. Porque una cosa es que tú le digas a mi papá, me apasiona el béisbol, pero si tú no haces tu chamba de ver cómo realmente crecer en tu espacio, pues seguramente vas a estar más lejos de lograr el objetivo. Pues bueno, Javi, yo realmente, regresando a la pregunta que te hacía del trabajo, ¿cuándo comienza? Me dices que empiezas con Raúl del Campo, prepararte ahí, bueno, en la escuela Raúl del Campo. ¿Y en qué momento empiezas en tu chamba real? O sea, a lo ¿cuándo que te cayó dedicas mi hoy? primer ¿Cuándo cayó cheque? tu primer tema de, exacto, tu primer cheque relacionado a lo que te dedicas hoy? Llámale a cualquiera de las dos profesiones, que las dos son tu fortaleza, lo entiendo, ¿no? Muchos te conocerán más por el ámbito del fútbol o por el ámbito de la parte cronista, pero a ver, habrá quien es apasionado de Star Wars y te conoce por ese lado también, ¿no? O sea, para ti, Javi, ¿cuándo fue tu primer proyecto que dijiste, ahora sí, ya estoy dentro de la jugada de lo que quiero hacer de mi vida? Mira, yo tengo 3 profesiones que desde que las tomé nunca las he dejado. Actor, Sí. y me especializo más en el doblaje, pero tienes que ser actor para dedicarte al doblaje. Cronista deportivo, que abarca conducción, reportero, narración, análisis y locución. O sea, me he dedicado a estas 3 cosas siempre. Claro. Entonces, el primer cheque o el primer pago que tuve fue cuando me registré en la ANDA con mis primeros llamados de doblaje. Ok. Ese llamado de doblaje me lo da Diana Santos. A Diana Santos yo la conozco en el Copán. Ok. Nosotros hacemos La Bella y la Bestia como proyecto de sexto de preparatoria. Ahí yo hice el personaje de Gastón, Dianita Santos, que es una leyenda del doblaje, Sí. que es la voz de Minnie Mouse, entre muchos personajes más, incluyendo la Bella, va a develar la placa al Copán. Y ese día yo le pongo cara a la gente que hace el doblaje. Y se me despierta un momento y me da una inspiración de luz cuando la conozco, decir, claro, hay alguien que pone las voces en los proyectos. Hay una persona que le da voz a las series animadas. Vuelvo al mismo efecto que me pasó el día que fui al draft de voces. Sí, es lo que te iba a decir, la oportunidad y saber. Cuando yo veo alcanzable el sitio, la lejanía, la cercanía de que había un estudio en Las Lomas. Había muchos estudios en la Ciudad de México, en otros lados. Pero ese estudio en específico donde se hacía lo de Disney, yo dije, no está tan lejos. Claro. Yo puedo estar ahí. Increíble. O sea, entonces se despierta otro sueño. Te estoy hablando del 2009. El primer sueño se despertó en 2011 con El narrador del futuro. Porque mi mente fue, es alcanzable. Sí. Me puedo ver ahí. Sí. Este segundo sueño se despierta cuando lo veo ahí, conociendo a la persona, haciendo cuentas y diciendo, claro, yo puedo, porque ella me invita a verla, a ella en acción. Entonces yo voy ahí a la altura de Las Lomas, donde está el Diseño en Audio, que es un estudio que yo quiero muchísimo. Ok. Y llego y la veo a ella interpretando a Minnie Mouse. Y empiezo a ver a todos los otros actores que hacen a Goofy, Mickey Mouse, Donald. Y se me abrió en la mente pues estas ganas de aprender, Claro. y de capacitarme para yo un día poder hacer eso. Combinando ya mi formación que había tenido en la escuela del teatro. Sí. Combinando todo lo que el Thomas Jefferson me dio con esta experiencia del teatro musical. Pero la especialización en el doblaje ameritaba tomar cursos, tomar talleres. Me voy a estudiar con don Esteban Siller, en paz descanse, con Moisés Palacios, con Jessy Conde, con Raúl Aldana, Y te vuelves con a Mario preparar, Filio. ¿no? Entonces, te estoy hablando de prepararte con 4, 5, 6, 7 maestros. Claro. ¿Para qué? Pues para poder entrar en un medio donde eventualmente necesitas especializarte. No es llegar de improvisado y decir, No todo es un no, sueño. no, pues no, No tienes todo que es un construirlo. sueño. Oye, Sí, pero claro. me vas a decir, oye, pero espérate, Javi, pero si ya estabas enfocado en deportes, ¿por qué te vas y te exploras en esto? Sí, de Pues acuerdo. porque esto me apasiona. Y si algo me apasiona, yo no voy a dejar de hacer algo que me apasione, porque entonces dejaría de vivir. Yo necesito, en mi día a día, que tiene 24 horas, dosificar
Hay un horario para comer, hay un horario para dormir, hay un horario para hacer tus necesidades. Y parte de esos horarios es para hacer las cosas que me gustan y me apasionan. Y si a mí me apasiona el doblaje, y si a mí me apasiona el deporte, necesito encontrar cómo hacerlo. Diana me da mi primer llamado, después de un tiempo, en una serie, me doy de alta en la ANDA, y recibí pues mi primer cheque, ¿no?, de la ANDA, después de haber hecho una voz en una serie que se llamaba Kick Buttowski, donde hice a un niño emo que tenía unas ciertas líneas. ¿Conocen Kick Buttowski? Entonces hice ahí a un niño emo que tenía unas pequeñas intervenciones, y ese fue mi primer personaje que me permitió tener mi primer cheque de la ANDA. ¿Okay? Pero el otro primer cheque que tuve de este lado deportivo se da en el draft de voces. Yo voy al draft de voces y era una fase eliminatoria. Íbamos un miércoles, cerca de 30 concursantes, y solo avanzaban 3. Esa semifinal se desarrollaba el domingo. Vamos 30 chavos, entre ellos muchos compañeros míos de la Raúl del Campo, y entonces estaban ahí el doctor Alfonso Morales, el Pollo Ortiz, Enrique Burak y Paco Villa, en paz descanse. Descansa en paz también el doctor Alfonso Morales, y Toño de Valdés lo hosteaba. Entonces ahí era el concurso de draft de voces, y tú narrabas un gol y te calificaban con unas paletitas, ¿no? 7, 8, 9 o 10. Se graba el programa y yo hago 38 puntos. El doctor Alfonso Morales me da 8, doctor Alfonso Morales me da 8, Pollo Ortiz me da 10, Enrique Burak me da 10, y el voto secreto era el de Paco Villa. Entonces, Paco Villa muestra a la cámara la paleta con el 9 y él la voltea para poner el 10. Como este era un programa grabado, en la fase eliminatoria yo sumo 38 puntos. ¿Ok? Pero cuando dan a los chavos que clasificaron, no me mencionan. Y había quien había hecho 37 puntos. Entonces, eso me brincó, porque yo dije, espérame. Según mis cuentas, somos 30. De estos 30, yo tuve 38 puntos. Dentro de los 3 que están clasificando, que acaban de mencionar, hay uno que tiene 37 puntos. Yo no puedo quedarme fuera si tengo 38. Algo está mal. Entonces, otra vez, el foco de alerta de decir, momento de actuar. O te quedas callado y se te pasa, o actúas. Y así es la vida laboral. Como este es un programa grabado, el programa termina. Y yo me quedo con esta incertidumbre y frustración de decir, ¿qué pasó? Voy con el productor y le digo, estoy convencido de que tengo 38 puntos. Hay quien clasificó con 37 puntos. ¿Habría alguna manera de revisar y ver si hubo algún error? Me puso cara como de, ay, qué mal perdedor, ¿no? Sí. Vamos al control room. El chavito que ya perdió, ¿no? Ya se ardió, ¿no? Y yo le dije, te ofrezco una disculpa si te estoy faltando al respeto, pero espero que entiendas que para mí esto es un verdadero sueño. Claro, qué bueno. Y estoy convencido de que en mis cuentas tengo 38 puntos. Vamos al control room. Pasan la repetición y efectivamente se dan cuenta que sumando los 10 de Burak, los 10 del Pollo, los 8 del doctor Alfonso Morales y los 10 de Paco Villa, daban 38. Entonces me dice el productor, híjole, pues sí, nos equivocamos, pero pues eventualmente ya todos se fueron. Sí, no podemos prender todo. No podemos, ¿no? Para corregir el error, ¿no? Le dije, pues sí, pero creo que se van a ver, o sea, le dije, ya déjalo tú por mí. Se van a ver ustedes mal si alguien detecta esto, y pues cómo alguien va a pasar con 37 y yo tuve 38. Me dice, ya sé, el domingo explicamos la situación y te presentas. Yo desde ese momento tenía una sensación de que dije, o alguien no me quiere ahí, o simplemente pasó y fue un error, y quiere decir que esto no era para mí, y que este concurso no era para mí. Pero dije, no voy a dejar de ir el domingo. Claro. Entonces, yo voy el domingo a este mismo concurso, y ya solamente éramos 4. Y en la presentación, cuando me nombran, dicen, este es el concursante que usted no pudo ver el miércoles.
Y yo desde ahí dije, no, o sea, espérame. Sí, sí. O sea, sí me vieron el Sí, sí, miércoles. sí, no, traían un rollo. O sea, traían un rollo porque no explicaron la Sí, sí, situación. no sabían nada. Entonces yo desde ahí, pues, estás a televisión nacional, Sí, sí. estás nervioso. Totalmente. Yo desde ahí dije, ay, güey, o sea, pareciera ser que ya las llevo pues, de perder. Sí. De cualquier manera no me importó y tuve que salir avante. Y sí me habían visto el miércoles, Sí, sí. pero me tuve que rifar. Narré otra vez el gol. Estaba la voz del Estadio Azteca, en paz descansa, Melquiades Sánchez Orozco. Estaba también Jorge Pietrasanta como uno de los jueces. Y estaban otros 3 chavos. Eventualmente es un concurso. Y aquí es una cuestión que, como en la vida, tú vas a pedir una oportunidad laboral y hay otros candidatos. Claro. Y el que te quedes o no te quedes no significa que seas el mejor o no. Significa que para ese proyecto, para ese productor, para ese jefe, simplemente va a haber alguien que va a ser seleccionado y el resto no. Claro. Entonces, yo no avanzo a la siguiente fase. Ok. Y ojo, esto pudo haber significado se acabó el sueño, Sí, claro. ya no más, yo no regreso a esta Sí, empresa, como muchas alguien me personas hizo mal, nos pasa, esto ¿no? está mal. No, yo dije, ¿sabes qué? Por alguna razón no fue en este tiempo, no fue en este espacio, así tenía que ser. Hice las paces con que ese concurso me quedé en semifinales y me fui tranquilo conmigo mismo de no haberme dado por vencido el miércoles, Claro. con algo que eventualmente solicité y comprobé que había estado mal ejecutado. Claro. Y la segunda, aceptar que pueda haber alguien que en ese momento cumplía lo que ellos buscaban o que fue mejor o que para el proyecto era la persona indicada. ¿Por qué te digo todo esto, Eric? Porque con ese convencimiento de disfrutar y de hacer lo que a mí me compete, que era dar lo mejor de mí, Sí. se abre una nueva puerta. Al día siguiente yo subo en Facebook, que esa era la red social por Sí, excelencia, sí, sí. mi video, mi participación, y agradezco a la gente que vio el programa de televisión. Dentro de mis contactos en Facebook había una productora que había tomado un curso de doblaje conmigo. Ok. Dentro de todos estos cursos que yo había tomado, dentro de lo que te dije de Sí, mi sí, sí, preparación. sí. Resulta que esta productora era la responsable de todas las voces de los locutores de No Televisa manches. Networks. Y ella es quien me invita a hacer un casting al día siguiente para quedarme como locutor. No como narrador, Sí, sí. sino como la voz del canal, que ellos iban a lanzar el 1 de enero del 2012. Llegué a una instancia de semifinales en el draft de voces que me dio lo suficiente para que a partir de esos 5 minutitos que tuve ahí, una productora dijera, yo te quiero como voz para mi canal. Yo no tenía establecido el sueño de ser locutor, pero ¿qué hice? Aproveché la oportunidad que me brindaron. Claro, para ponerte en el lugar adecuado. Claro, porque si yo le digo, ay, muchas gracias, No, pero la y verdad lo mío lo es mío es esto. ser cronista. Sí, claro. Fíjate, si me están invitando, si el doblaje, si esto hace match, a lo mejor yo no me había visto como locutor. Claro, Pero si ellos me están invitando a ser la voz de un canal, pues la tomo. claro. Entonces voy y me presento a Televisa Chapultepec otra vez. Mientras el concurso del draft de voces Sí, sí, sí. todavía seguía en su fase de eliminación, Tú yo ya ya estaba estabas siendo la voz casteando del canal. para la voz del canal. Fíjate. Y me avisan a los 2 días, Javi, te quedaste. Entonces yo ya estaba seleccionado como la voz institucional del canal que iba a arrancar el 1 de enero del 2012, porque el draft de voces fue en noviembre, Ok. a finales de noviembre. No, pues. Entonces, ya no tenías es- chamba un mes después. Claro, Oh, bueno. y la verdad, para un chavo de 21 años, 22, el dinero que me ofrecieron por ser la voz del canal, ir a grabar lunes, miércoles y viernes, para un chavo que estaba soltero, Sí, sí, sí. que me iba a servir ya muchísimo salirme de satélite y poder rentar en la Colonia del Valle Padrísimo. y poderme pagar mis pasajes para irme a Coyoacán, a mis llamados de doblaje, para irme a la del Valle, para ir a mis castings, en toda la zona donde se mueven las castineras, dije, de aquí soy. Y entonces mi primera chamba, Sí, sí, sí. mi primera Literal. chamba fuerte y mi primer ingreso fuerte fue como locutor institucional de TDN, porque en ese entonces era TDN. TDN. Después se cambió a TUDN Sí, sí, y sí. era Univisión Deportes Network.
Luego se cambió a UDN. Okay. Era TDN 2.0. Luego cambió a UDN, Univisión Deportes Network. Okay. Esa era mi primera chamba. Ese fue mi primer trabajo y entonces yo ya tenía los recursos para mantenerme solo, Exacto. para hacer mis doblajes, para ir a mis llamados y desde ahí dije, voy a construirme, voy a hacerme una persona llena de recursos. Y de ahí nunca lo solté. Desde el 2009 a la fecha, yo por lo menos una vez a la semana tengo un llamado de doblaje, por lo menos, y siempre, desde el 2009 a la fecha, mando 2 o 3 castings a las agencias de locución, a las agencias de doblaje. Exacto. Y eventualmente, a raíz de que empecé a narrar fútbol, narró un partido a la semana. Sí, no, mira, ya con toda esta antesala y clave importantísima, yo lo que quiero que entiendan y cachen son estos momentos, o sea, que Javi menciona que son clave en la vida de una persona que hoy por hoy lleva muchos años dedicado a esto, que son preparación, que son diversificarse para encontrar lo que realmente queremos hacer, pero bien importante, no dejar esta constancia de preparación. Acuérdense de este tema, de encontrar el lugar adecuado es clave y ver, hay veces que estamos volteando a ver el mundo y estamos en el celular y estamos en todos lados y no te diste cuenta que enfrente tenías a la voz de La Bella y la Bestia, cabrón, que enfrente tenías a la de contacto en Facebook, a la persona que te podía poner en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, estas oportunidades a veces no las vemos y la gente nada más está viendo todo lo negativo, todo lo que no te pasa, todo lo que debería de pasarte, pero no te está pasando, ¿no? Cuando no es más que preparación, definitivamente, a ver, y yo no estoy peleado con toda esta gente que es exitosa sin tener una preparación educativa, ¿no? Hay muchas formas de prepararse, pero hay que levantarse todos los días, hay que ponerse las pilas, hay que hacer relaciones. Ojo, las relaciones públicas, no todo el mundo dice, ay, es que yo no tengo relaciones públicas porque yo no voy al campo de golf a jugar. La otra vez estoy escuchando, yo no tengo las posibilidades. A ver, ¿qué posibilidades? Tú sales de tu colonia y si te llevas con todos bien y sabes y escuchas y propones y colaboras, llegan estas oportunidades. Es que la vida es así, Eric, Así es genuino, porque Así es. yo entiendo la gente que defiende esto, ¿no? Busca escuelas y universidades, a lo mejor en otro sector, que es el que yo no domino, puede ser que sí. No. A lo mejor Y los no que se estamos dedican... peleados con la preparación educativa. Y está bien, y yo no te puedo hablar de lo que es un área donde yo no me especializo y donde si hoy me voy a meter entre empresarios, pues a lo mejor sí me dirán, no, Sí, pues sí, para te hacer entiendo. las relaciones tiene que ser aquí o acullá. En mi área de especialidad, para mí es tener el convencimiento y la humildad de siempre llegar con ganas de aprender. Sí. Y ya una vez que estás adentro, comprometerte a hacerlo de la mejor manera. Si tú ya entraste a una compañía de teatro donde pasaste el casting y lo mínimo indispensable es cuidar tu comida, cuidar tu alimentación, eso sí ya habla de si eres profesional o no. Claro. Si ya me quedé en el casting porque les gustó mi voz, fíjate, Claro. si ya me quedé en la prueba de voz para hacer la voz del canal, lo que sí es mi responsabilidad es no llegar ronco lunes, miércoles ni viernes. ¿Y cómo no voy a llegar ronco? Bueno, adiós alcohol, adiós hielo, adiós desveladas, adiós cigarro. Sí, claro, todo requiere un esfuerzo. ¿No? Eso sí depende de mí. Oye, que un día me enfermé, bueno, que iba a ser el mínimo. Y eras chavo, ¿eh? Iba a Estabas pasar. en el mero... Pero lo tuve que cortar. Del mundo, ¿no? Pero lo tuve que cortar. Claro. Porque yo sabía que era más grande el lado profesional que el decir, ay, no importa, me doy este gustito. No, porque eso es lo que realmente te va a volver. Y yo no juzgo a mis compañeros, pero el día que a mí me pusieron a narrar fútbol en las mañanas, un sábado o un domingo, se acabaron las salidas nocturnas. Claro. Y yo me tengo que ir a dormir a las 10 de la noche si mañana tengo que narrar a las 8 de la mañana. Claro. Había gente que tenía, o hay gente que tiene la virtud de llegar desvelado, crudo, y hacer como que no pasa nada y librar a los jefes. Claro. Ese es su problema y ese es su camino. Claro. Y ese será su problema si algún día lo cachan. Sí. Yo no. Yo me siento muy tranquilo de que en la profesión que yo he elegido me la entrego al 100%. Claro. Me la entrego al 100%. No, y eso es lo que me da la tranquilidad como profesional de saber que aunque cambie de empresa o aunque en una agencia trabaje, en otra no,
Sí, Yo me construyo como claro. profesional porque el trabajo merece tener una ética profesional. Claro, ¿no? Y qué bueno que mencionas eso. O sea, miren, formas hay muchas. Y en este espacio lo que queremos es eso, encontrar las fórmulas de las demás personas. Seguramente en el camino nos encontraremos quien hace las cosas y ha tenido éxito, que dije, esa palabra de éxito es Relativo. tan relativa, ¿no? Pero realmente se siente cómodo y comparte y nos compartirá lo que hacemos desde el sentido de cómo lo hice, cómo lo llegué, cómo lo estoy logrando. La clave de Javi nos la está dando aquí, nos la está dando es capacítate, profesionalízate, vive, no dejes de vivir, conoce lo que eres, conócete a Explora. ti mismo, explórate, abre los ojos, prepárate, ¿no? Eso es bien importante, que entendamos lo que Javi nos viene aquí a compartir, que lo agradezco muchísimo. Y quisiera mencionarte algo que luego nos pasa a todos, que hablabas de algo bien importante. eh, en tu crecimiento en tu DN, ¿no? Viviste en varios lados, creciste en muchos aspectos. De tu sueño del autógrafo del perro Bermúdez se volvió tu compañero de Ujú. trabajo, ¿no? Y podríamos platicar horas de todos los compañeros y todo el crecimiento que has tenido en este ámbito. Pero también viene algo difícil para Javi, ¿no? Que es la salida de esta constancia, de esta rutina de trabajo en donde cambias de trabajo. Y lo menciono desde el sentido de la frustración, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa con este factor de la frustración donde la gente a veces se tira, se cambia y dice, no, pues ya no fui para esto, no, pues ya tengo que ponerme a ser empresario porque ya tengo recursos, porque ya tengo capital y no, Javi, ¿cómo no decide caerse y cómo afronta esta frustración para poder seguir adelante? Creo que eso es importante, que quiero que Pues lo mira, compartamos. eventualmente con todo lo que hemos platicado, pareciera ser que hay un caminito, ¿no? Donde, pues, quien te diga que siempre todo ha sido color de rosa y siempre ha sido ganar, 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 Ujú, pues entonces la derrota está por llegar o la caída está por llegar. claro. Yo agradezco las caídas a tiempo, agradezco los nos a tiempo en los castings, en las pruebas de voz, en todo lo que te he mencionado, porque eso te va construyendo a entender que en el mundo laboral, repito, se va a quedar uno y 100 fuera. Uno se va a quedar con el personaje o con el papel y otros 100 fuera. Entonces tienes que entender que por una probabilidad en algún momento te va a tocar estar Claro, entre las otras 99 totalmente. y debes de caminar con ese convencimiento. Salir de una empresa es duro porque tú te puedes enamorar de la empresa, tú te puedes enamorar del proyecto y así soy yo. Si Claro, hoy me toca jugar de azul, juego de azul. Si mañana me toca defender el amarillo, defiendo el amarillo. Si me toca defender, siempre y cuando sea una empresa que vaya con mis ideales, siempre y claro. cuando sea una empresa que vaya con mis valores, ¿no? Yo hoy estoy muy feliz de trabajar en Claro Sports, de trabajar en W Radio, de trabajar en todas las agencias en las que grabo de doblaje y de locución, porque esas son las empresas en donde trabajo. Eventualmente, cuando yo trabajé durante 10 años en Univisión, que después se convierte en TUDN, esa era la empresa por nómina principal a la que yo trabajaba. Sin embargo, yo nunca dejé de trabajar con estas otras agencias o empresas por todo lo que Javi Sol es Claro, como profesionista. Yo nunca he dejado de reportarme en las agencias de locución ni de doblaje. claro. Y afortunadamente, desde que yo entré a trabajar a TUDN, ellos me permitieron, Juan Carlos Rodríguez, mi jefe, Edgar Martínez, mis primeros jefes, yo siempre les dije cuando me contrataron, yo no quisiera perder todo esto que yo hago con el doblaje y con la locución. Y como ellos me lo permitieron, Claro. no es Sí, como que fuiste yo puse en presente. pausa los 10 años Claro. que estuve en TUDN el Javi Sol de doblaje, ni el Javi Sol locutor. Sí. Yo lo seguía haciendo. Entonces, cuando yo salgo de TUDN, porque hay un recorte de personal y por una manera numérica hubo un ya no más, Sí. entonces todo esto que soy yo me lo voy a trasladar y si tú no lo vas a ocupar, todo esto que soy yo, pues lo llevo a otra empresa. Claro. Porque mi luz y mi brillo me lo llevo conmigo. Y ese soy yo. Y la gratitud de todo lo que Claro. trabajamos juntos, lo atesoro, lo agradezco. Eventualmente la vida da muchas vueltas. Y si mañana
las personas, las circunstancias me llevan a trabajar una vez más con ex compañeros, una vez más en una empresa en la que ya estuve, pues es parte de la vida. Claro. Hoy mi realidad es que estoy en el mejor lugar donde puedo estar. Estoy en un lugar que adoro, que abrazo, que me permite tener mucho tiempo para mis hijos. Eso es increíble. Donde han confiado en mí, donde he logrado sueños profesionales, donde regresé a narrar a los estadios, donde estoy en año mundialista a punto de cumplir un sueño, de volver a narrar un mundial, pero ahora en mi país que va a ser único, de poder tener otra vez programas de radio y de televisión diario, de poder combinar, hacer la voz de W Radio para la estación, pero también poder narrar fútbol, de poder vivir los Olímpicos y retarme a hacer nuevos deportes, de tener una responsabilidad de viajar a Aguascalientes y hacer los Juegos del Necaxa, que es el equipo al que le voy. Entonces, encuentro tantas cosas positivas en todo lo que construí y logré después de salir de TUDN, que para mí fue un ganar. No. Que en ese momento no lo podía identificar, Sí, porque eventualmente no sabes lo que va a ocurrir. claro. Pero cuando tú crees en ti mismo, tú te llevas tu luz. Claro, Nadie puede apagar tu luz. Eso lo debemos de tener bien claro. claro. La vida no se trata de que alguien llegue y le sople a tu antorcha. Tú tienes la posibilidad de prender tu antorcha porque tú eres tu propio fuego. Entonces, nadie puede apagar tu luz. Sí. Nadie. Qué Te increíble, pueden hacer Javi. creer, ¿eh? No, te no, pueden no, hacer te creer creo, que no, se y- pusieron y pausa. vienen los saboteadores, ¿eh? Existen Bueno, todo el y tiempo. los vampiros que te Sí, chupan la sí, sí, energía sí, sí. y que estando Energy dentro del... vampires, ¿no? Pero yo ya llevo 2 años fuera del proyecto de TUDN, 3, y de verdad no me paro a ver qué sucedió, qué no Sí, sí. pasó, aunque mi Y esposa... menos el que hubiera pasado. ¿no? Claro, mira, mi esposa trabaja Sí, sí, en la misma empresa donde yo trabajé. sí. Entonces, de una u otra forma, no me fui. Sí, sí, Porque sí. donde está mi esposa estoy yo. Sí, sí, sí. Y donde estoy yo está mi esposa. Entendiendo que donde siempre estás donde Sí, está sí, la de familia. acuerdo. Entonces, para mí hasta fue algo muy sano. Claro. Que en ese momento no lo podía ver. Y es que, a Pero ver, fue muy perdóname, sano, Javi, ¿eh? te voy a interrumpir algo que ha sido muy repetitivo, que fue mi inspirador escucharte decir esto. O sea, otra clave, más claves en este día, que es ver el lado bueno de todo. O sea, han sido tantas cosas buenas que lo escucho y lo vivo y lo vivo aquí contigo en este momento que dices, pues yo tenía horarios así salteados y todo el día en la calle y aquí y allá y no estaba en los estadios y ya no estaba haciendo cosas que me apasionaban tanto. ¿Y qué crees? Que resurjo y como el ave fénix, ¿no? Desde las cenizas algo, y no que estuvieras mal, ¿no? Sino que simplemente en este cambio ves todo lo bueno que se te viene a presentar, que es Total. este crecimiento. Lo mencionas de la familia, ¿no? Y yo siempre lo digo y lo menciono en mis redes y digo, si tienes hijos, dale porque es lo más importante. Y eso no me lo va a cambiar nadie. Lo más importante que tenemos los padres es ocuparnos de nuestros hijos para Sí. hacerlos gente de bien, ¿no? Y que la vida en este cambio te haya permitido estar más cerca de ellos, pues ya tienes el 10, ¿no? Ya tienes el 10 El ganado, 10. sigues narrando, sigues de cronista, estás en los estadios, estás en Claro Sport, una empresa increíble. Véanlo, por favor, está increíble su programa. La otra vez platicaba con alguien que sabe muchísimo de fútbol y me decía, es que ahí se habla realmente de cosas importantes y no te meten en discusiones absurdas. De lunes a Entonces, sábado jugando Claro, todas las noches ahí Ahí estamos. está, Y ahí además está. ya estamos en radio. ahí está, W También, Radio también en el W mismo Radio. horario. A partir de este 2026 ya también estamos en radio. Entonces se volvió a juntar radio y televisión en el mismo sitio. Todo se te acomodó. Eric, vivo a 10 minutos de Sí, mi trabajo. no, no. Veo a Es mis que hijos. todo está increíble. Veo a mis hijos. Todo está increíble. Puedo desayunar, comer y cenar con ellos. Narro al equipo de mis Padrísimo. amores. Estamos haciendo Europa League para México. Ahora estamos también haciendo selección mexicana. No, Vamos qué increíble. a hacer el Mundial, 104 partidos en nuestra cadena. Vamos a transmitir en cadena nacional para todo México. Voy a cumplir el sueño de eso estoy trabajando, no soy dueño del tiempo, pero estamos camino como grupo. Vamos a narrar el Mundial. El objetivo es narrar la selección mexicana. Qué padre. El objetivo es narrar una final de una Copa del Mundo. El objetivo es seguir construyendo. El No, qué objetivo es padre. seguir avanzando. El Qué objetivo padre. es no detenerse. El objetivo Seguir es creando. disfrutar y abrirte, ¿sabes qué? A las nuevas posibilidades. Sí. Abrazar el cambio. Yo sé que
que si hoy tuviera que volver a empezar desde cero, en realidad eso es muy relativo porque nunca empiezas desde cero. Claro, La no, vida hombre, es aprendizaje. con todo lo que has construido. Entonces, esta frase de que si algo pasa, ya sé cómo comenzar desde cero, es que esa frase no existe. Sí, Nunca empiezas no. desde cero. Nunca. Empiezas desde cero cuando naces y ni Totalmente. siquiera porque ya traes un background. Sí, Entonces, traes ADN. yo no sé, con todo esto que hemos platicado, lo único que te digo es, aunque hoy tenga 37 años, ¿ya tengo 37? Sí. Ya tengo 37. No, los voy a cumplir en mayo, espérate. Ya te falta nada. Ah, los poquito, tienes. ya casi tengo Ya estás en 37. el año de los 30. Bueno, es que todavía tengo muchísima hambre de hacer muchas cosas. Qué padre. Y eso es. Muchísimo. Eso es. Javi no ha llegado a su límite, señores. Escúchenlo, síganlo viendo. Este es un año importantísimo para Javi. Como todos los años son su año importantísimo. Es que sí y debe eso, ser. y eso es lo que les decimos. Tempo de Crear viene a decirles eso, señores. No estamos nunca en la cúspide de nuestro éxito. Si nosotros construimos, si nosotros nos unimos, si nosotros escuchamos, si nosotros seguimos creyendo en nosotros y seguimos avanzando, como hoy nos vino aquí a platicar Javi, qué padre plática, de verdad te la agradezco muchísimo, de esta línea del creer, del prepararte, del confiar, del ver las cosas buenas cuando crees que es tu momento difícil, de salir adelante y que crees, abres la puerta y dices, hoy desayuno con mis hijos, hoy voy a narrar México, hoy estoy haciendo las voces. Síganlo escuchando. Todos los que vamos en el carro y van, no, ahora sí millones de mexicanos te van a escuchar. Si lo hacen hoy por hoy, vienen muchas personas que van a conocer tu voz, que además su voz está por todos lados, ¿no? Javi, de verdad, qué gran primer podcast, qué gran primer día, entenderte, conocerte y de verdad, gracias por hacer tiempo de compartirnos, de compartirle a la gente que quiero enseñarle esto, que quiero que vean cómo sí se logra el éxito. Ay, pues sí, qué fácil Javi anda en el fútbol. Ya vieron que no, andaba en el metro, se subía al camión, iba hasta el sur a estudiar cuando vivía en Satélite y así hay muchas facetas. Sigan conociendo a Javi, que van a descubrir una persona increíble. Ha tenido tantas situaciones y tendrá tantas cosas que compartir con ustedes. Seguramente lo verán en muchísimos espacios, ya nos dijo aquí Claro Sports ahí en las noches, W Radio, en las películas, por todos lados anda Javi. Entonces, yo nada más quiero terminar principalmente agradeciéndote y hay una dinámica que vamos a empezar a implementar que va a ser muy sencilla. Yo te voy a dar 10 palabras y respóndeme con una palabra que venga lo primero a tu mente, lo primero que se te ocurra, una sola palabra cuando yo te diga esas palabras y con eso terminamos y seguimos adelante, ¿no? La primera palabra y de ahí me voy a ir. Tú terminas y yo me sigo, ¿vale? Ok. La primera palabra sería éxito. Familia. Fracaso. Aprendizaje. Miedo. Emoción. Disciplina. Fortaleza. Talento. Aptitud. Decisión. Convicción. Dinero. Consecuencia. Familia. Vida. Pasión. Esencia. Legado. Familia también. Pues ahí está Javi, qué bueno, muchísimas gracias, Gracias. Gracias por compartir tanto, gracias por enseñarnos tanto, de verdad, para mí fue un honor, ¿no? Aprender tanto de ti, seguir aprendiendo de ti y es un honor que además sé que vamos a seguir creciendo juntos. Síganlo, por favor, síganlo en sus redes, tus redes son... Son @javisol_, ahí estamos en X y en Instagram también. Ahí está. Para que lo sigan escuchando, de verdad tiene una gran crónica, un gran conocimiento, un gran avance en día a día, de verdad está súper preparado. Es una persona que de verdad no puedo saber
cómo le cabe tanto en la cabeza. Sabe de todo y le pueden hablar de fútbol día a día. Si se lo encuentran en la calle, salúdenlo, porque siempre es un gusto saludar a Javi Sol. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias, mi Eric. Javi. Gracias a ti, mucho éxito en este espacio y como arrancamos esto, pues ojalá que toda la gente que venga aquí y que comparta, pues que encontremos la manera de mantenernos inspirados e inspirar. Muchísimas gracias, que eso es de lo que se trata. Recuerden, ahí tienen todos los puntos: trabajar, prepararse, escuchar, abrir los ojos, ver esta red de contactos que todos tenemos y siempre estar listos para esa oportunidad que va a llegar. Solamente hay que aprenderla a ver. Muchas gracias a todos. Síganos, recuerden, échenle ganas para poder seguir trayendo gente increíble como hoy tuvimos aquí a Javi Sol. Muchas gracias, que tengan buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que estén viendo o escuchando esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Eric. Vale.